Vivieron lo mejor que la fama puede ofrecer. Eran aplaudidos, admirados y estaban en la cima. Pero detrás de los escenarios y los micrófonos, las decisiones que tomaron los llevaron a un lugar muy distinto de los reflectores, la cárcel. Cantantes colombianos que un día llenaron estadios y dominaron las listas musicales, cambiaron todo eso por una celda. Y lo peor, algunos de ellos aún siguen ahí. En este video vamos a contar la historia de cantantes colombianos que pasaron de la fama al fondo del abismo y qué fue lo que los llevó a caer tan bajo. Pero antes, si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Quédate hasta el final porque te vas a sorprender con lo que les pasó a estos artistas. Número 1. Jorge Andrés Carmona. La historia de Jorge Andrés Carmona comienza lejos del escándalo y la tragedia. Nació en Fresno, Tolima, un municipio tranquilo donde la música popular forma parte de la vida cotidiana. Desde joven mostró interés por cantar, influenciado por las historias de despecho y superación que caracterizan ese género. Con el paso del tiempo decidió mudarse a Bogotá, buscando oportunidades que en su tierra natal eran limitadas. En la capital colombiana empezó a abrirse camino poco a poco. No era una estrella todavía, pero su nombre comenzaba a sonar en ciertos círculos. Tuvo la oportunidad de compartir escenario con artistas reconocidos, lo que le dio visibilidad y le permitió soñar en grande. Su carrera estaba en ascenso y todo indicaba que iba por buen camino. Además, su vida personal también estaba cambiando, ya que acababa de convertirse en padre. Una experiencia que lo llevó a alejarse temporalmente de la vida nocturna. Durante semanas se mantuvo enfocado en su familia y en su música. Sin embargo, en abril de 2019 tomó una decisión que marcaría su destino. Aceptó salir con unos amigos a un bar en el centro de Bogotá. Era una salida aparentemente normal, un momento para relajarse después de días de disciplina. Esa noche volvió a consumir alcohol, algo que, según él mismo declaró después, no hacía desde el nacimiento de su hija. El ambiente del lugar, la música y el alcohol fueron creando una mezcla peligrosa. Lo que comenzó como una noche de diversión se fue descontrolando poco a poco. Según su propio testimonio, llegó un punto en el que perdió completamente la memoria. No recuerda con claridad lo que pasó después de cierto momento, lo que complicó aún más la reconstrucción de los hechos. Lo que sí está documentado ocurrió durante el trayecto de regreso. Jorge Andrés y su hermano, Luis Fernando Carmona, tomaron un taxi conducido por Miguel Antonio Medina. Durante el viaje, el cantante comenzó a vomitar dentro del vehículo, lo que provocó la molestia del conductor. La situación se volvió tensa en cuestión de minutos. El taxista cambió la ruta y se dirigió hacia una zona apartada del barrio Eduardo Santos. Allí se detuvo y comenzó una fuerte discusión. Lo que sucedió después sigue siendo motivo de debate, pero hay puntos que coinciden en todas las versiones. Hubo un enfrentamiento físico. Según los hermanos, el conductor habría atacado primero, utilizando un objeto contundente. En medio del forcejeo, Luis Fernando utilizó un arma blanca. La herida que causó resultó mortal. El taxista perdió la vida en el lugar, transformando un conflicto momentáneo en un caso de homicidio. Jorge Andrés aseguró no recordar nada de ese instante, insistiendo que estaba completamente inconsciente debido al alcohol. La policía llegó poco después y capturó a ambos hermanos. Fueron trasladados a la URI de Puente Aranda, donde permanecieron durante el fin de semana. Sin atención médica inmediata y sin entender completamente la gravedad de lo ocurrido, pasaron horas de incertidumbre. No fue sino hasta el lunes cuando recibieron la notificación formal del delito. A partir de ese momento, la vida de Jorge Andrés Carmona dejó de ser la de un joven cantante con sueños en crecimiento. Todo cambió de forma abrupta. Lo que parecía una noche cualquiera, terminó convirtiéndose en el inicio de un proceso judicial largo, complejo y lleno de consecuencias que apenas comenzaban a revelarse en los días siguientes. Número 2. Freddy Burbano. La historia de Freddy Burbano muestra otra cara del mismo abismo donde muchos artistas terminan cayendo. A diferencia de otros casos, él ya tenía reconocimiento nacional dentro de la música popular colombiana. Sus canciones sonaban con fuerza, especialmente Infidelidad y Bohemio, temas que conectaban con el público por sus letras cercanas y emotivas. Durante años, su carrera se mantuvo estable. No era una promesa, sino una realidad dentro del género.
Tenía presentaciones constantes, contratos activos y una agenda que reflejaba el buen momento que atravesaba. Todo indicaba que su nombre seguiría creciendo en la escena musical. Sin embargo, una sola noche cambió ese rumbo de forma irreversible. La madrugada del 9 de julio de 2022 comenzó como cualquier otra después de una jornada de trabajo, pero lo que vino después fue una cadena de decisiones que terminaron en tragedia. Burbano decidió conducir su camioneta bajo los efectos del alcohol. Según los informes oficiales, presentaba grado 3 de alcoholemia, el nivel más alto permitido por la ley colombiana. No solo eso, también manejaba a una velocidad superior a la permitida. Esa combinación resultó fatal. En el sector de Puente Aranda, en Bogotá, al llegar al cruce de la calle 13 con carrera 39, su vehículo impactó violentamente contra un taxi. Dentro de ese automóvil viajaba Karen Molina, una joven de apenas 22 años. El choque fue devastador. La fuerza del impacto provocó que Karen saliera expulsada del taxi, perdiendo la vida en el lugar. La escena dejó a todos los presentes en shock. Además, José Velázquez, quien la acompañaba, resultó herido, al igual que el conductor del taxi, que sufrió múltiples traumas. Las investigaciones posteriores revelaron que el taxista también había cometido una infracción, circulaba a alta velocidad y no respetó el semáforo en rojo. Este detalle no eliminó la responsabilidad de Burbano, pero sí introdujo un elemento adicional en el caso. Al final, las autoridades imputaron al cantante por homicidio culposo agravado, mientras que el conductor del taxi fue acusado de homicidio culposo. El proceso judicial estuvo lleno de momentos polémicos. Inicialmente, la Fiscalía planteó el caso como homicidio con dolo eventual, lo que implicaba una pena más severa. Sin embargo, en enero de 2023, la calificación cambió a homicidio culposo, reduciendo considerablemente las posibles consecuencias legales. Esa decisión generó indignación, especialmente en la familia de la víctima. La situación se volvió aún más tensa cuando en una etapa inicial, una jueza concedió libertad condicional a Burbano, argumentando falta de pruebas completas, como el informe de alcoholemia. Para muchos, esto fue difícil de entender. El cantante aseguró en varias ocasiones que intentó acercarse a la familia de Karen Molina. Incluso mencionó que hubo un perdón público transmitido por televisión. Sin embargo, el proceso tomó otro rumbo cuando nuevos abogados entraron en el caso, cambiando la estrategia legal. Finalmente, el 17 de febrero de 2025, el Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogotá dictó sentencia. Burbano fue condenado a 50 meses de prisión domiciliaria y al pago de una multa significativa. También se le prohibió conducir vehículos durante el mismo periodo. Aunque evitó la cárcel, las consecuencias fueron profundas. Su carrera se desplomó, contratos cancelados, conciertos suspendidos y una caída drástica en sus ingresos. Mientras tanto, la familia de Karen continuó expresando su inconformidad, dejando claro que para ellos la historia aún no estaba cerrada. Número 3. Diomedes Díaz. Hablar de Diomedes Díaz es entrar en una historia llena de contrastes. Nació el 26 de mayo de 1957 en San Juan del César, en La Guajira, y con el paso de los años se convirtió en el mayor referente del vallenato en Colombia. Su voz, su estilo y su conexión con el público lo llevaron a romper récords de ventas y a construir una figura casi mítica. Durante décadas su nombre fue sinónimo de éxito. Llenaba escenarios, dominaba las listas de popularidad y se mantenía como una figura central en la música colombiana. Para muchos, era un ídolo intocable. Pero detrás de esa fama también existía una vida personal marcada por excesos, controversias y decisiones que terminarían afectando su legado. En mayo de 1997, ocurrió un hecho que cambiaría para siempre la forma en que muchos lo veían. La madrugada entre el 14 y el 15, una joven llamada Doris Adriana Niño, de 27 años, salió de su casa en Soacha. Era fan del cantante y mantenía una relación cercana con él. Esa noche fue recogida por uno de sus escoltas para reunirse con Diomedes en un apartamento al norte de Bogotá. Lo que sucedió en ese lugar aún genera debate, pero el desenlace es claro.
A la mañana siguiente, el cuerpo de Doris Adriana apareció abandonado en una carretera entre Tunja y Cómbita, en Boyacá. La noticia causó impacto inmediato, no solo por la forma en que fue encontrada, sino por la conexión directa con una de las figuras más importantes del país. El primer informe del Instituto de Medicina Legal indicó que la causa de muerte había sido una sobredosis de cocaína. Sin embargo, la familia de la joven no aceptó esa versión y exigió una nueva revisión. El segundo análisis cambió completamente el panorama. Determinó que la muerte fue un homicidio causado por asfixia mecánica, resultado de una fuerte presión sobre la boca y la nariz. Las investigaciones apuntaron a que después de mantener relaciones con el cantante, Doris Adriana tuvo una discusión con Luz Consuelo Martínez, quien en ese momento era pareja de Diomedes y estaba embarazada. Ese conflicto habría desencadenado los hechos que terminaron en su muerte. El 3 de octubre de 1997, Diomedes Díaz fue detenido en el aeropuerto El Dorado. Poco después obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria tras presentar un diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, un médico del propio Instituto de Medicina Legal descubrió que no padecía dicha enfermedad, lo que generó aún más dudas sobre el manejo del caso. En agosto del año 2000, antes de ser trasladado por las autoridades, el cantante decidió huir. Permaneció prófugo durante más de 2 años, moviéndose entre distintas propiedades mientras sus abogados buscaban soluciones legales. A pesar de esa situación, su figura pública seguía generando atención y controversia. El proceso judicial fue largo y cambiante. En enero de 2001 fue condenado en ausencia a 12 años de prisión por homicidio preterintencional. Luego, en 2002, la pena fue reducida, lo que facilitó que se entregara voluntariamente en Valledupar. Pero la Corte Suprema revirtió esa decisión en 2003, restableciendo la condena original. Aún así, nuevas decisiones judiciales redujeron nuevamente la pena. Finalmente, Diomedes cumplió poco más de 32 meses efectivos de prisión antes de obtener la libertad condicional en noviembre de 2004. Para muchos, esto fue una muestra clara de desigualdad en la justicia. El caso nunca se cerró en la memoria colectiva. La familia de Doris Adriana continuó exigiendo justicia, mientras el nombre del cantante seguía dividido entre la admiración y la polémica, una tensión que todavía deja preguntas abiertas. Número 4. Nelson Velázquez. La historia de Nelson Velázquez no está marcada por un crimen violento como otros casos, pero sí por un conflicto legal que terminó afectando profundamente su carrera y su reputación. Nacido en La Guajira, heredó la música desde su familia, siendo hijo del reconocido juglar Aníbal Velázquez Hurtado, lo que desde temprano lo acercó al vallenato. Desde la década de los años 90, su voz comenzó a hacerse conocida. Su gran salto llegó cuando se integró a Los Inquietos del Vallenato, agrupación con la que alcanzó fama nacional. Durante 9 años fue una de las figuras principales del grupo, interpretando canciones que se convirtieron en éxitos y que aún hoy siguen sonando en distintas partes de Colombia. Con el tiempo decidió dar un paso importante en su carrera. En 2005 optó por iniciar su camino como solista. La decisión parecía natural para alguien que ya tenía reconocimiento, pero lo que no imaginaba era que ese cambio traería consecuencias legales que lo perseguirían durante años. Al dejar el grupo se estableció un acuerdo. Se le permitió interpretar 12 canciones del repertorio que había grabado con Los Inquietos, pero solo por 1 año. La intención era facilitar su transición hacia la vida como solista. Sin embargo, según la parte demandante, ese acuerdo no se respetó completamente. El conflicto comenzó a tomar forma en 2012, cuando Jair López, representante legal del grupo, presentó una demanda contra Velázquez. El argumento principal era claro: el cantante seguía interpretando en sus conciertos canciones que pertenecían al catálogo del grupo sin autorización vigente y sin reconocer compensación económica. Las pruebas presentadas en el proceso mostraban que el artista había interpretado públicamente varias de estas obras en diferentes escenarios. Entre ellas estaban Nunca niegues que te amo, Entrégame tu amor, Volver, Te pierdo y te pienso, Primavera azul y Perdóname la vida, canciones que el público asociaba directamente con su voz, pero que legalmente tenían propietarios definidos. Además, la acusación sostenía que al cantar esos temas, Velázquez competía directamente con la agrupación original en el mercado de presentaciones,
ocupando espacios que también correspondían al grupo. Esto agravó la disputa, convirtiéndola no solo en un tema de derechos de autor, sino también de competencia económica. El proceso judicial avanzó durante años hasta llegar a una decisión definitiva. El 28 de agosto de 2024, un juez penal de Medellín lo condenó a 4 años de prisión por violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. También se le impuso una multa económica significativa. Meses después, el 29 de enero de 2025, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la condena en segunda instancia, dejando firme la decisión. A pesar de esto, el cantante no fue enviado a prisión. El juez le otorgó la suspensión condicional de la pena, debido a que cumplía con los requisitos legales y no tenía antecedentes penales. Velázquez siempre defendió su postura. Afirmó que los compositores de las canciones nunca le prohibieron interpretarlas y que el conflicto surgió únicamente con el representante del grupo. Para él, se trataba de una situación injusta. Aunque evitó la cárcel, el caso dejó una marca en su trayectoria. La discusión sobre derechos de autor en la música vallenata tomó más fuerza y su nombre quedó en el centro del debate, abriendo una nueva etapa llena de incertidumbre sobre lo que vendría después. Número 5. Jairo Varela. La historia de Jairo Varela no solo está marcada por la música, sino también por uno de los episodios más polémicos en la relación entre el arte y el poder en Colombia. Nació en Quibdó, Chocó, el 9 de diciembre de 1949, y desde joven mostró una conexión profunda con los sonidos afrocolombianos que más tarde transformaría en salsa. Con el paso de los años, su talento lo llevó a Bogotá, donde a finales de los años 70 fundó el grupo Niche junto a Alexis Lozano. Desde ese momento comenzó a construir un legado que lo convertiría en uno de los nombres más importantes de la salsa colombiana. Canciones como Cali Pachanguero, Buena por Dentro, Una Aventura y Sin Sentimiento no solo marcaron generaciones, sino que también posicionaron al grupo a nivel internacional. El éxito era evidente. El grupo Niche llenaba escenarios, viajaba constantemente y se consolidaba como una de las orquestas más influyentes del continente. Pero detrás de ese reconocimiento también empezaban a surgir sospechas que con el tiempo se convertirían en un problema legal serio. En diciembre de 1995, todo cambió de forma inesperada. Tras finalizar una gira por Estados Unidos, Varela llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Allí fue interceptado por las autoridades colombianas. La fiscalía lo señalaba de haber recibido dinero proveniente del cartel del Cali, específicamente 60 millones de pesos entregados en 6 cheques emitidos por empresas vinculadas a esa organización. La acusación era grave. Se le imputaban delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato. Según la investigación, no solo había recibido dinero, sino que también figuraba como propietario de bienes relacionados con narcotraficantes. Incluso, una de sus canciones, Mi hijo y yo, fue interpretada por las autoridades como un mensaje oculto dirigido a José Luis Santa Cruz Londoño, uno de los capos del cartel. Varela siempre rechazó esas acusaciones. Admitió que la canción había sido un encargo de la familia del narcotraficante, pero insistió en que nunca recibió dinero por su composición. También sostuvo que el proceso en su contra tenía un trasfondo discriminatorio. Según él, las élites no aceptaban que un hombre afrodescendiente proveniente de Quibdó pudiera alcanzar tanto éxito económico. El 8 de diciembre de 1995 fue detenido y trasladado a la cárcel de Villahermosa, en Cali. Para muchos, la noticia fue impactante. Un artista de su nivel, reconocido y admirado, estaba ahora enfrentando la realidad de una prisión. Su vida dio un giro radical en cuestión de horas. En noviembre de 1996, una decisión judicial permitió su salida bajo fianza debido a fallas en la investigación inicial. Sin embargo, su libertad fue temporal. En 1997 fue nuevamente detenido, y el proceso continuó en instancias superiores. Aunque en una primera decisión fue absuelto de uno de los cargos, el Tribunal Nacional revisó el caso y concluyó que sí existía responsabilidad. Finalmente, fue condenado a 66 meses de prisión. De ese tiempo, cumplió 35 meses efectivos, además de pagar una multa considerable. Recuperó su libertad el 25 de septiembre de 1999. Sin embargo, la experiencia dejó una huella profunda.
Su paso por la cárcel fue descrito como un golpe del que nunca se recuperó completamente, aunque siguió trabajando con el grupo Nietzsche. Tras salir, regresó a la música con nuevas composiciones que reflejaban lo vivido. Su historia quedó marcada por el contraste entre el éxito y la controversia, dejando abierta una pregunta que aún genera debate sobre los límites entre el arte, el poder y la justicia. Número 6. Rafael Santos. Ser hijo de una leyenda puede abrir puertas, pero también puede convertirse en una carga difícil de llevar. Así ocurrió con Rafael Santos, quien creció bajo la sombra de su padre, Diomedes Díaz. Desde muy joven su camino parecía trazado, seguir los pasos del vallenato y construir su propia historia dentro del género. Rafael Santos logró abrirse espacio poco a poco. Aunque el apellido ya generaba atención, también implicaba comparaciones constantes. Cada presentación, cada canción y cada decisión era evaluada bajo el recuerdo de su padre. Aún así, consiguió cierto reconocimiento y mantuvo una carrera activa, con seguidores fieles y presencia en escenarios importantes. Su estilo buscaba mantener la esencia tradicional del vallenato, pero también adaptarse a nuevas generaciones. Durante varios años su nombre se mantuvo dentro del circuito musical sin grandes escándalos. Sin embargo, como ha ocurrido con otros artistas, un episodio con la justicia fue suficiente para cambiar la percepción pública. En 2018, Rafael Santos fue detenido por las autoridades en Colombia. El motivo fue el presunto porte ilegal de un arma de fuego. Según los reportes, no contaba con los permisos necesarios para llevarla, lo que constituye una infracción legal en el país. La noticia se difundió rápidamente, en gran parte por el peso de su apellido. Aunque se trató de un hecho breve, el impacto mediático fue inmediato. Muchos recordaron los antecedentes de su padre y comenzaron a establecer paralelos, incluso sin conocer todos los detalles del caso. En cuestión de horas, su nombre volvió a estar en el centro de la conversación pública. La detención no se prolongó. Días después, Rafael Santos fue liberado y no se desarrolló un proceso judicial extenso ni una condena formal. Legalmente, el caso no avanzó como otros que han terminado en sentencias o largas investigaciones. Sin embargo, el episodio dejó una marca en su imagen. Más allá de lo legal, el verdadero impacto estuvo en la percepción. En el mundo del espectáculo, la reputación es frágil. Un incidente, por pequeño que sea, puede influir en la forma en que el público ve a un artista. En este caso, la historia familiar amplificó la atención sobre lo ocurrido. Para Rafael Santos, el reto no solo ha sido mantenerse vigente en la música, sino también construir una identidad propia. Separarse de la figura de su padre y demostrar que su carrera puede sostenerse por sí misma ha sido un proceso constante. Situaciones como la de 2018 hacen ese camino aún más complejo. A pesar de todo, continuó con su carrera musical. Siguió presentándose, grabando y manteniendo contacto con su público. No enfrentó una condena ni pasó largos periodos en prisión, pero el episodio quedó registrado como un recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las circunstancias. En el contexto de otras historias más graves, su caso parece menor. Sin embargo, sirve para mostrar cómo incluso un incidente breve puede alterar el rumbo de un artista. En una industria donde la imagen es clave, cada decisión cuenta. Mientras otros nombres enfrentan consecuencias más duras, la historia de Rafael Santos queda como una advertencia más silenciosa, una que apenas comienza a mostrar sus efectos en un camino que todavía sigue en construcción. Número 7. Juancho Roys. En el mundo del vallenato, no todos los protagonistas están al frente del micrófono. Algunos construyen su legado desde los instrumentos, marcando el sonido que define a generaciones enteras. Ese fue el caso de Juancho Roys, considerado uno de los acordeonistas más respetados de Colombia. Su talento lo llevó a acompañar a grandes figuras del género, convirtiéndose en una pieza clave dentro de múltiples proyectos musicales. Su estilo era reconocido por su precisión, su sentimiento y su capacidad para conectar con el público sin necesidad de palabras. En cada presentación, su acordeón hablaba por él. A lo largo de su carrera, Juancho Roys logró consolidarse como un referente. Su nombre era sinónimo de calidad y profesionalismo dentro del vallenato. No buscaba protagonismo mediático, pero su trabajo lo colocaba constantemente en escenarios importantes, al lado de artistas que confiaban plenamente en su talento. Sin embargo, incluso las trayectorias más sólidas pueden verse afectadas por momentos inesperados. En 1991, el acordeonista enfrentó un episodio con la justicia
que aunque breve, llamó la atención en su momento. Fue detenido por porte ilegal de armas, una situación que contrastaba con la imagen que muchos tenían de él. Los detalles del caso no se desarrollaron ampliamente en los medios, pero el hecho quedó registrado. Su detención generó sorpresa, especialmente entre quienes lo conocían como un músico dedicado y alejado de conflictos. No se trataba de una figura polémica, ni de alguien asociado a escándalos constantes. La detención no duró mucho tiempo. Poco después, Juancho Roys recuperó su libertad y no se abrió un proceso judicial prolongado en su contra. Tampoco se registró una condena formal. Legalmente, el caso no avanzó más allá de ese episodio inicial. A pesar de su brevedad, el incidente dejó una huella. En el mundo artístico, incluso los eventos menores pueden influir en la percepción del público. Sin embargo, en este caso, su reputación logró mantenerse en gran parte intacta, gracias a su trayectoria y el respeto que había construido durante años. Lo que realmente definía a Juancho Roys no era ese momento aislado, sino su aporte a la música vallenata. Su trabajo seguía siendo valorado por colegas y seguidores, quienes reconocían su importancia dentro del género. Su acordeón continuaba sonando con la misma fuerza, llevando su estilo a diferentes escenarios. Este tipo de historias muestra que no todos los encuentros con la justicia tienen el mismo impacto. Algunos se convierten en puntos de quiebre, mientras que otros quedan como episodios secundarios dentro de una carrera más amplia. En el caso de Juancho, su legado musical logró imponerse sobre ese incidente. Aún así, el episodio sirve como recordatorio de lo frágil que puede ser el equilibrio entre la vida personal y la profesional. En cuestión de horas, una situación inesperada puede cambiar la narrativa alrededor de un artista. Mientras el vallenato seguía evolucionando y nuevas generaciones comenzaban a surgir, la figura de Juancho Roys permanecía como un referente, aunque con una historia que, como muchas otras en este recorrido, deja ver que incluso los más admirados no están completamente alejados de los tropiezos. Número 8. Juancho de la Espriella. El vallenato ha cruzado fronteras gracias a músicos que han llevado su sonido a escenarios internacionales. Entre ellos destaca Juancho de la Espriella, un acordeonista reconocido por su talento y por haber acompañado a grandes figuras del género, incluyendo a Carlos Vives. Su carrera ha estado marcada por disciplina, técnica y una conexión especial con el público. Durante años, su nombre fue sinónimo de calidad musical. Su acordeón no solo acompañaba canciones, sino que las elevaba, dándoles identidad propia. Gracias a eso, logró posicionarse como uno de los músicos más respetados dentro del vallenato moderno, participando en giras internacionales y proyectos de alto nivel. Viajar constantemente formaba parte de su rutina. Presentaciones en diferentes países, agendas apretadas y largas jornadas eran parte del día a día. Ese ritmo, aunque emocionante, también implicaba riesgos. Estar lejos de casa, adaptarse a nuevas reglas y contextos, podía generar situaciones inesperadas. En 2015, durante una de esas estancias en Estados Unidos, ocurrió un incidente que interrumpió momentáneamente su trayectoria. Juancho fue detenido por las autoridades locales. Las razones fueron dos: problemas relacionados con su estatus migratorio y conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho no tardó en llamar la atención, especialmente entre sus seguidores en Colombia. Aunque no se trataba de un delito grave en comparación con otros casos, sí generó preocupación y comentarios dentro del entorno musical. La noticia se difundió rápidamente, alimentada por la curiosidad que siempre rodea a figuras públicas. La detención, sin embargo, fue breve. No se convirtió en un proceso judicial largo ni en una situación que escalara a mayores consecuencias legales en Colombia. El caso se manejó dentro del marco de las leyes estadounidenses y no tuvo repercusiones significativas en su país de origen. Aún así, el episodio dejó una enseñanza. Estar en otro país implica cumplir normas distintas, muchas veces más estrictas, y cualquier error puede tener consecuencias inmediatas. Para un artista acostumbrado a escenarios y reconocimiento, enfrentarse a una situación legal en el extranjero representa un choque fuerte con la realidad. En términos de carrera, Juancho logró continuar sin mayores interrupciones. Su trayectoria, respaldada por años de trabajo, le permitió superar ese momento.
Siguió participando en proyectos musicales y manteniendo su lugar dentro del vallenato. Sin embargo, el incidente quedó como un recordatorio de que nadie está completamente a salvo de cometer errores. Incluso aquellos que han construido una carrera sólida pueden enfrentarse a situaciones que, aunque breves, ponen en juego su reputación. En comparación con otras historias más oscuras, la suya parece un episodio menor, pero dentro del recorrido de artistas que han tenido encuentros con la justicia, cada caso suma una pieza al panorama general. Algunos caen profundamente, otros logran mantenerse a flote. La historia de Juancho del Espriella muestra ese punto intermedio, donde un error no destruye una carrera, pero sí deja una marca. Y mientras el vallenato sigue sonando en distintos rincones del mundo, su nombre continúa presente, aunque con un capítulo que recuerda lo fácil que es perder el control, incluso lejos de casa. Número 9. Churo Díaz. La historia de Churo Díaz es una de las más complejas dentro de este recorrido. Su nombre real es Jorge Iván Díaz Lafauri, nacido en Urumita, La Guajira, una tierra profundamente ligada al vallenato. Desde joven mostró talento para la música, lo que lo llevó a construir una carrera sólida dentro del género. Con el tiempo logró posicionarse como uno de los artistas más populares en Valledupar y en otras regiones del país. Grabó 11 producciones discográficas y su estilo conectó con una nueva generación de seguidores. Su nombre comenzó a crecer rápidamente, consolidándose como una de las figuras emergentes más importantes del vallenato. Pero mientras su carrera avanzaba, otra historia comenzaba a desarrollarse en paralelo. Una que no tenía escenarios ni aplausos, sino denuncias, cifras millonarias y una red de acusaciones que terminarían por involucrarlo directamente. El caso gira alrededor de la empresa Asesores e Inmobiliarios Jurídicos Costa Azul SAS, dirigida por Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida como Mamá Beatri, quien además era su expareja. Esta empresa ofrecía supuestos remates inmobiliarios con altos rendimientos, atrayendo a cientos de personas que buscaban invertir su dinero. Según las investigaciones, más de 340 víctimas resultaron afectadas. Entre ellas había pensionados, militares y miembros de la fuerza pública. El monto total del perjuicio superó los 45.000 millones de pesos, una cifra que convirtió el caso en uno de los escándalos financieros más grandes relacionados con figuras del entretenimiento en Colombia. La fiscalía sostiene que Churo Díaz no fue un actor pasivo. Según la acusación, participó activamente en la operación. Se afirma que recibió pagos periódicos que iban desde 10 hasta 30 millones de pesos, dinero que, según los investigadores, fue utilizado para adquirir vehículos de lujo, propiedades en distintas ciudades y otros bienes. En total, se habla de consignaciones que alcanzarían los 1.200 millones de pesos. Un análisis contable forense reveló que sus movimientos financieros no coincidían con los ingresos que había declarado antes de alcanzar la fama, lo que aumentó las sospechas en su contra. El caso tomó un giro inesperado en diciembre de 2017. Durante el Festival de la Pajará en Riohacha, el cantante se encontraba en pleno escenario cuando fue alertado sobre la presencia de agentes de la DIJÍN que buscaban capturarlo. En medio de la presentación tomó una decisión que sorprendió a todos. Saltó del escenario y huyó entre el público. Esa escena quedó grabada en la memoria de muchos. No era solo un artista en concierto, sino alguien tratando de escapar de la justicia en tiempo real. Sin embargo, la fuga no duró mucho. El 30 de enero de 2018 fue capturado en Santa Marta, en un apartamento de su propiedad en el sector del Rodadero. Posteriormente fue trasladado a Bogotá para enfrentar cargos de testaferrato y estafa agravada. Permaneció detenido en la cárcel La Picota antes de recuperar su libertad ese mismo año. A pesar de haber salido de prisión, su situación legal no está resuelta. El proceso continúa, con cientos de testimonios, seguimientos financieros y bienes investigados que aún forman parte del caso. Mientras tanto, el cantante insiste en su inocencia. Su historia sigue en desarrollo y cada nueva audiencia parece agregar más preguntas que respuestas, dejando abierta una incertidumbre que todavía no encuentra un cierre claro. Número 10. Khaled Morales. La historia de Khaled Morales es distinta a muchas de las anteriores. No está marcada por largos procesos judiciales ni condenas, sino por una vida corta que dejó una huella profunda en el vallenato.
Nació en Valledupar y desde muy joven mostró un talento especial que lo llevó a convertirse en una de las figuras más prometedoras del llamado vallenato urbano. Su estilo conectaba con nuevas generaciones. Sus letras, su energía y su forma de interpretar marcaron una diferencia dentro del género. A pesar de su corta edad, ya comenzaba a construir un nombre sólido. Muchos veían en él a un artista destinado a transformar el vallenato y llevarlo a nuevos escenarios. Sin embargo, incluso en medio de ese crecimiento, hubo un episodio que lo acercó brevemente a la justicia. En 2004 fue detenido por porte ilegal de armas. El hecho no se prolongó ni derivó en un proceso judicial importante. Fue una detención corta, sin mayores consecuencias legales, pero que mostró que incluso en etapas tempranas de la carrera, los errores pueden aparecer. A diferencia de otros casos, este incidente no tuvo un impacto duradero en su imagen. Su talento y su proyección seguían siendo el centro de atención. El público continuaba apoyándolo, y su carrera parecía avanzar sin grandes obstáculos. Todo indicaba que lo mejor aún estaba por venir. Pero el destino tomó otro rumbo inesperado. En mayo de 2005, cuando tenía apenas 22 años, Kaleth Morales falleció en un accidente de tránsito. La noticia conmocionó al país. No solo se trataba de la pérdida de un artista joven, sino de alguien que representaba el futuro del vallenato. Su muerte dejó una sensación de vacío difícil de explicar. Muchas de las expectativas que lo rodeaban quedaron suspendidas. Canciones, proyectos y sueños que apenas comenzaban a tomar forma se quedaron en el camino. Para sus seguidores fue el final de una historia que apenas estaba comenzando. El episodio legal que vivió en 2004 quedó reducido a una nota breve dentro de su trayectoria. No definió su carrera ni su legado. Lo que realmente permanece es su música, su estilo y la promesa de lo que hubiera podido ser. En el contexto de otros artistas que enfrentaron consecuencias más graves, su caso muestra otra realidad. No todos los tropiezos con la ley terminan en condenas o largos procesos. Algunos quedan como momentos aislados que no alcanzan a cambiar el rumbo de una vida. Sin embargo, su historia también recuerda lo frágil que puede ser todo. No siempre es la justicia la que detiene una carrera. A veces son circunstancias inesperadas las que marcan el final de un camino que parecía lleno de posibilidades. El legado de Kaleth Morales sigue vivo en sus canciones y en la memoria de quienes lo escucharon. Su nombre continúa siendo mencionado como uno de los grandes talentos que no alcanzaron a desarrollar todo su potencial. Y mientras otras historias avanzan hacia desenlaces judiciales o controversias sin resolver, la suya queda suspendida en el tiempo, como una historia incompleta que aún deja espacio para imaginar lo que habría venido después. Y así llegamos al final de otro video sobre cantantes colombianos que pasaron de la fama al fondo del abismo. Historias que demuestran que el éxito no protege a nadie de las consecuencias de sus propias decisiones. Estos artistas lo tenían todo y perdieron mucho. Déjame en los comentarios, ¿te sorprendió alguno de estos casos? ¿Cuál te impactó más? Escríbelo aquí abajo, quiero conocer tu opinión. Si este video te fue útil, dale like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones para recibir todos los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.